esta ocasión te traigo 50 preguntas rápidas del libro de Génesis. Así que donde estés, acomódate bien y comencemos. Pregunta 1. ¿Qué parte de Adán usó Dios para formar a Eva? Y la respuesta es su costilla. Génesis capítulo 2, versículo 22. Pregunta 2. ¿Cuántos años tenía José cuando su padre le hizo una túnica de colores? Y la respuesta es 17 años. Génesis capítulo 37, versículos del 2 al 3. Pregunta 3. ¿A quién llamó Dios padre de muchas gentes? Y la respuesta es a Abraham. Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 5. Pregunta 4. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? Y la respuesta es descansó. Génesis capítulo 2, versículo 2. Pregunta 5. ¿A qué país fue a vivir Abraham cuando hubo hambre en la tierra? Y la respuesta es Egipto. Génesis capítulo 12, versículo 10. Pregunta 6. ¿Cuántos hijos en total tuvieron Jacob con Raquel? Y la respuesta es 2 hijos, José y Benjamín. Génesis capítulo 35, versículo 24. Pregunta 7. ¿Cómo se llamaba el árbol del cual Adán y Eva no debían comer? Y la respuesta es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 17. Pregunta 8. ¿Quién fue la primera mujer que tuvo gemelos? Y la respuesta es Rebeca. Génesis capítulo 25, versículos del 20 al 26. 9. Completa el versículo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda. Y la respuesta es idónea. Génesis capítulo 2, versículo 18. Pregunta 10. ¿Qué día fueron creados los peces y las aves? Y la respuesta es en el quinto día. Génesis capítulo 1, versículos del 20 al 23. Pregunta 11. ¿En qué lugar Dios confundió la lengua de toda la tierra? Y la respuesta es en Babel. Génesis capítulo 11, versículos del 8 al 9. Pregunta 12. ¿Cuál era la ocupación de Esaú, el hijo de Isaac? La respuesta es era un cazador. Génesis capítulo 25, versículo 27. Pregunta 13. ¿Cuál fue la ciudad por la cual Abraham intercedió ante Dios? Y la respuesta es por Sodoma. Génesis capítulo 18, versículos del 16 al 33. Pregunta 14. ¿Cómo se llamaba la esposa de José? Y la respuesta es Asenat. Génesis capítulo 41, versículo 45. Pregunta 15. ¿Cómo se llamaba la única hija de Jacob? Y la respuesta es Dina. Génesis capítulo 30, versículo 21. Pregunta 16. ¿Con las hojas de qué planta Adán y Eva cubrieron su desnudez? Y la respuesta es con las hojas de una higuera. Génesis capítulo 3, versículo 7. Pregunta 17. ¿Cuál fue la reacción de Sara a la noticia de que tendría un hijo? Y la respuesta es se rió. Génesis capítulo 18, versículo 12. Pregunta 18. ¿Con qué objeto soñó Jacob en la ciudad de Betel? Y la respuesta es con una escalera. Génesis capítulo 28, versículo 12. Pregunta 19. ¿Qué hizo llover Dios sobre Sodoma y Gomorra?
Y la respuesta es fuego y azufre. Génesis capítulo 19, versículo 24. Pregunta 20. ¿Cómo se llamaba el oficial egipcio que compró a José? Y la respuesta es Potifar. Génesis capítulo 39, versículo 1. Pregunta 21. ¿Quién fue el hijo que vio la desnudez de su padre Noé? Y la respuesta es Cam. Génesis capítulo 9, versículo 22. Pregunta 22. ¿Qué característica física tenía Jacob en comparación con Esaú? Y la respuesta es que era lampiño. Génesis capítulo 27, versículo 11. Pregunta 23. ¿Con qué comparó Dios la descendencia que le daría a Abraham por no haberle negado a Isaac? Y la respuesta es con las estrellas del cielo y la arena del mar. Génesis capítulo 22, versículo del 16 al 17. Pregunta 24. ¿Cuántas hijas tenía Lot? Y la respuesta es 2 hijas. Génesis capítulo 19, versículo 8. Pregunta 25. ¿Cuántos pisos o niveles tenía el arca de Noé? Y la respuesta es 3 pisos. Génesis capítulo 6, versículo 16. Pregunta 26. ¿Cuántos años tenía José cuando comenzó a trabajar para el faraón? Y la respuesta es 30 años. Génesis capítulo 41, versículo 46. Pregunta 27. ¿Qué señal dejó Dios para recordar su promesa de que no habría otro diluvio sobre la tierra? Y la respuesta es un arco iris. Génesis capítulo 9, versículo 13. Pregunta 28. ¿Quién fue la mujer conocida por tener los ojos delicados? Y la respuesta es Lea. Génesis capítulo 29, versículo 17. Pregunta 29. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Isaac? Y la respuesta es 100 años. Génesis capítulo 21, versículo 5. Pregunta 30. ¿Esaú fue considerado el padre de los? Y la respuesta es edomitas. Génesis capítulo 36, versículo 43. Pregunta 31. ¿En qué lugar Jacob luchó con Dios? Y la respuesta es Peniel. Génesis capítulo 32, versículo del 28 al 30. Pregunta 32. ¿Cuántos años trabajó Jacob para casarse con Raquel? Y la respuesta es 14 años. Génesis capítulo 29, versículos del 26 al 28. Pregunta 33. ¿Quién era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo? Y la respuesta es Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículo 18. Pregunta 34. ¿Quién fue el hombre que desapareció porque fue llevado por Dios? Y la respuesta es Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 24. Pregunta 35. ¿Quién fue el hijo primogénito de Jacob? Y la respuesta es Rubén. Génesis capítulo 35, versículo 23. Pregunta 36. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Y la respuesta es 969 años. Génesis capítulo 5, versículo 27. Pregunta 37. ¿Cuál fue el primer animal que Noé envió desde dentro del arca? Y la respuesta es un cuervo. Génesis capítulo 8, versículo 7. Pregunta 38. ¿Cuántas veces Labán cambió el salario de Jacob?
Y la respuesta es 10 veces. Génesis capítulo 31, versículo 7. Pregunta 39. ¿Cuántos días permanecieron los hermanos de José en la cárcel? Y la respuesta es 3 días. Génesis capítulo 42, versículo 17. Pregunta 40. ¿Cómo se llamaba la esposa que tomó a Abraham luego de la muerte de Sara? Y la respuesta es Setura. Génesis capítulo 25, versículo 1. Pregunta 41. ¿Cómo se llamó el último hijo de Jacob? Y la respuesta es Benjamín. Génesis capítulo 35, versículo del 18 al 21. Pregunta 42. ¿Qué nombre egipcio le dio el faraón a José? Y la respuesta es Safnat Panea. Génesis capítulo 41, versículo 45. Pregunta 43. ¿Cómo se llamaba la primera ciudad registrada en la Biblia? Y la respuesta es Enoc. Génesis capítulo 4, versículo 17. Pregunta 44. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? Y la respuesta es 3 hijos. Génesis capítulo 6, versículo 10. Pregunta 45. ¿Con qué comida Jacob compró la primogenitura de su hermano Esaú? Y la respuesta es con un guisado rojo. Génesis capítulo 25, versículo 34. Pregunta 46. ¿Cómo se llamaban los hijos gemelos de Judá y Tamar? Y la respuesta es Fares y Zara. Génesis capítulo 38, versículo del 24 al 30. Pregunta 47. ¿En qué lugar se encontraron José y su padre Jacob? Y la respuesta es en Gosén. Génesis capítulo 46, versículo 29. Pregunta 48. ¿Cuántos años vivió Abraham? Y la respuesta es 175 años. Génesis capítulo 25, versículo 7. Pregunta 49. ¿Quién fue el primer músico mencionado en la Biblia? Y la respuesta es Jubal. Génesis capítulo 4, versículo 21. Y pregunta 50. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Génesis? Y la respuesta es 50 capítulos.